bien, saludamos a las personas que nos escuchan a través de la internet, les enviamos un buen saludo y declaramos que la bendición de Dios está sobre sus vidas. Escuche, mi amado, présteme mucha atención. Sentí en el Espíritu hace un momento lo que le declaré, lo que le hablé, y adoramos a Dios esperando que el Señor nos bendiga y que el Señor permita que crezcamos en esa unidad y en esa uniformidad y podamos ser mejores cristianos para Dios. Toda la iglesia diga amén. Amén. Es el deseo, escuche, es el corazón de nosotros que ninguno se quede atrás, que todos vayamos a la par y que todos caminemos, aunque no es extraño, porque la Biblia habla de que unos entraron a la tierra prometida, pero otros se quedaron postrados en el desierto. Sin embargo, el corazón de nosotros es que todos vayamos en un mismo sentido, en un mismo nivel. Pero escuche lo que Dios está haciendo en el Espíritu. El domingo pasado, antes de los 2 días de congreso, el congreso nosotros solo le ponemos congreso de avivamiento y dejamos que los oradores y los predicadores hablen lo que el Espíritu les ponga en el corazón. Pero el domingo pasado, cuando yo compartí la palabra aquí en esta casa, le dije que iba a hablar acerca de reforma. Le hablé a usted de Martín Lutero, le hablé del texto que dice: mas el justo por la fe vivirá. Leí unas partes de la biografía de Martín Lutero y al final oramos y al final lloramos y al final le pedimos al Señor y declaramos que urgía una reforma. Yo no sabía más, yo no sabía nada, solo sabía lo que el Espíritu estaba poniendo en mi corazón que le predicara. Y le dije, por el mes de octubre, las veces que yo pueda predicarle y que tenga la oportunidad de predicarle el día domingo, le voy a compartir a usted acerca de una reforma. Diga conmigo: reforma. Y resulta que viene el congreso y resulta que las pláticas que tenemos sobre la mesa cuando comemos con el doctor Motesi y con el apóstol David Corral, la plática es la misma. Tenemos que volver al principio. Diga conmigo: volver al principio. No es extraño que el doctor Motesi ministra y habla de un espíritu de evangelista, pero no cualquier evangelista, porque luego ese espíritu de evangelista lo convierten de evangelisto y de evangelista no queda nada, pero se habla de un evangelista reformador. Diga conmigo: evangelista reformador. Y una de las cosas que yo atiné a decir es que Dios está en el asunto. Qué interesante es cuando Dios mete su mano y cuando Dios está en el asunto de las cosas. Podemos tener planes, podemos tener proyectos, pero cuando Dios mete su mano y cuando Dios obra, prepárese porque algo va a pasar, prepárese porque algo poderoso Dios va a hacer, porque Él es el más interesado en que las cosas sucedan. Y algunas cosas nos las revela a nosotros y nosotros las compartimos. Así de que lo que hemos hablado estos días es que urge que las cosas cambien. Mira el que está junto de ti y dile: urge que cambiemos. No le eches toda la culpa a él. Vamos a compartir mitad y mitad. Urge que cambiemos. Me quedé atrapado ahí. Me quedé en esa dimensión. Porque la pregunta es, cuando se te dice hay que cambiar, la pregunta es: ¿por qué tengo que cambiar? ¿A dónde tengo que ir? ¿De dónde estoy y hacia dónde me tengo que mover? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿En qué parte me perdí? ¿Dónde estoy mal? A veces nos llenamos de información, nos llenamos de motivación, nos llenamos de muchas cosas. Y el problema de todo esto es que nosotros llegamos a creer que hacemos bien. Si tú lees en la Biblia te vas a encontrar la vida de un hombre llamado Saulo, que después todos lo conocemos como el apóstol Pablo. Pero Saulo perseguía a los cristianos, los encarcelaba, los azotaba. Y en alguna expresión de su testimonio, Pablo dice que él pensaba que hacía bien. Él decía: yo estoy bien, lo que estoy haciendo es bueno. Pero también, como parte de su testimonio, dice que yendo camino a Damasco se encontró con el Señor, una luz le resplandeció y entonces su vida cambió y se dio cuenta que perseguir a los cristianos, que azotarlos, que meterlos a la cárcel no era bien lo que estaba haciendo. Es impresionante la escena, pero muy probable a veces nosotros nos encontramos en esa situación.
Yo no hablo de ninguna religión. Usted sabe bien, yo comparto la palabra. Y no hablamos de personas, hablamos de sistemas, hablamos de espíritu, porque nuestro Dios es espíritu. Pero platicando con un pastor, me dijo que él un día fue a una biblioteca. Y en la biblioteca encontró el Corán y empezó a leer el Corán. Estaba esperando a su esposa y dice que empezó a leer el Corán. Dice, yo lo abrí así al azar. Lo abrí, yo no sé ni qué onda con el Corán. Yo nomás vi que era el Corán, me llamó la atención, lo agarré y dije, lo voy a leer. Entonces yo abrí, dice, y empecé a leer. Pero me llamó la atención porque llegó una parte, dice, donde el Corán decía, si tu esposa no te obedece, golpéala. Las hermanas se quedaron, el Corán no es para ustedes, no se preocupe. Pero escuche lo que decía, si tu esposa no te obedece, golpéala. Y luego decía bajito, Alá es bueno. Yo creo que las mujeres no dirían lo mismo, ¿verdad? Tú puedes llegar a ese estado de creer que puedes golpear a alguien y creer que estás haciendo el bien. Eso es lo que me preocupa en este tiempo. Saber que nos hemos desviado, saber que nos hemos ido tan lejos de la verdad, que ahora no pudiéramos entender qué parte es verdad y qué parte no es verdad. Saber que de pronto, escuche esto, se te puede dar una palabra, se te puede predicar una palabra poderosa de Dios, pero gente estar tan insensible y no sentir nada. Mira lo que sucedió en días de Nehemías. Para empezar, dice que traían perdida la ley. La ley, para hacerlo en términos de nosotros, se les había perdido la Biblia. No supongo yo, más bien sospecho yo esta mañana que alguien trae perdida su Biblia. No le estoy hablando al tanteo, dejé fluir el don de sospecha, pero la realidad es que nosotros nos damos cuenta que mucha gente pierde sus Biblias. Aquí de pronto nosotros tenemos un lugar donde juntamos Biblias. ¿Por qué? Porque la gente las deja. Y cuando la gente escuche, es solamente algo natural para llegar al punto espiritual que quiero compartir con usted este día. Pierde su Biblia. Nosotros la juntamos aquí, déjenme le doy el testimonio completo. Cuando luego alguien nos llega y nos dice, ¿no me regala una Biblia? Y a veces no tenemos Biblias para regalar. Yo le digo a los hermanos, cheque ahí en las Biblias que dejan olvidadas a las hermanas. La que no tenga nombre, regálesela. Vamos a sacarle provecho a esa Biblia que alguien abandonó. Y no sé si por pena o porque de plano ya no se acordó que aquí olvidó la Biblia. Ya no preguntó por ella. Pero escuche lo que había sucedido. Se pierde la Biblia. Se pierde la ley. Pero un día la encontraron. Dile al que está junto de ti, tu Biblia te está buscando. Esta mañana, esta tarde ya, estoy aquí para decirte que urge encontrar la Biblia. Yo creo que me estás entendiendo. Tú puedes decir, yo aquí tengo la mía. Sí, yo también tengo la mía. Pero a veces nosotros la tenemos, pero no sabemos lo que la Biblia dice. Quiero reafirmar y quiero confirmar la palabra que compartí el domingo pasado en este domingo. Y quiero decirte una vez más que la vida, que el mundo, que la sociedad, que los principios de vida, los principios de integridad, los valores, los principios de equidad no se deben ver con otro cristal. Solo hay un cristal, que es la Biblia. Y quiero retomarlo porque me llamó la atención que estando platicando y platicando con la gente, no encontramos dónde nos perdimos, no encontramos de dónde nos desviamos, y nunca lo vas a encontrar si tú no regresas a la Biblia. En el segundo culto, el domingo pasado, mientras ministrábamos, Dios me dio una palabra que compartí a la gente. Ya habíamos terminado de adorar, habíamos terminado de orar.
Pero la palabra que el Señor puso en mi corazón, solamente yo dije así, estábamos terminando de adorar y yo solamente dije, la casa se respeta. Dios me dice que te diga que la casa se respeta. Porque a veces nosotros deshonramos la casa. Y no hablo solo del templo, sino hablo también de nuestra casa donde nosotros vivimos. Y no solo hablo de la casa donde tú vives, hablo de la casa de este cuerpo que es el templo del Espíritu de Dios. Pero si tú no regresas a la Biblia, y si no te das cuenta que este cuerpo y que esta carne que se van a comer los gusanos, la Biblia dice que es templo del Espíritu de Dios, tú no lo vas a cuidar. Tenemos que regresar a la palabra. ¿Qué sucede? Número uno, dice que por un cuarto del día, por una parte del día, por una cuarta parte del día, leyeron la ley. ¿Dónde regreso? ¿A dónde vuelvo? Muy simple. Regresemos a los principios de la palabra de Dios. Si no encuentras la Biblia en tu vida, y si no encuentras, ya no te estoy hablando del libro que perdiste y que dejaste, ahora te hablo de que encuentres en tu vida los principios de Dios. Si tú escudriñas cómo tú estás viviendo, te vas a dar cuenta que muchas cosas que haces, no las haces porque es el principio de Dios, las haces porque alguien te dijo, alguien te las enseñó, y algo que es muy común, porque tú las recibiste de tus padres. Dice la gente, es la herencia que me dejaron mis padres. Como yo vi a mi papá golpear a mi mamá, entonces yo golpeo a mi esposa. Como yo vi que mi padre maltrató a mis hermanos, nos maltrató a nosotros, entonces ahora yo maltrato a mis hijos. Como yo vi que mi padre fue un desobligado, nunca dio para el gasto, entonces yo también soy un desobligado y nunca doy para el gasto. Como la sociedad te enseñó. Dije yo el domingo pasado, siento en mi espíritu decirle algunas cosas que dije en el segundo culto. A veces me detengo porque en el primer culto grabamos y transmitimos por internet. Y dijo el doctor Motesi, no vaya a haber algún oído virgen aquí que se nos moleste, o alguien que escuche la grabación. Pero creo que en el tiempo de la reforma, y que creo que hablar del tiempo de la reforma es hablar de gente que no tiene temor a regresar a la palabra, a hablar la palabra, decir la verdad. Estos tipos no les llegó la luz hasta que no estuvieron leyendo la Biblia, o en su momento, para que tú me entiendas, encontraron la ley y empezaron a leerla. Pero lo que te va a suceder cuando tú leas la ley, cuando tú leas la Biblia, es que te vas a encontrar que los principios que el mundo usa ahora no son los principios que Dios estableció. Yo dije el domingo pasado, hace años, era una pena que la gente, y ahora lo puedo decir con más libertad, con más autoridad. El apóstol David Corral también lo tocó en sus prédicas. Yo dije, Dios está en el asunto. Es lo que yo compartí el domingo pasado en el segundo culto. Yo les dije, hace unos días atrás, unos años atrás, era una pena, era una vergüenza, déjame decírselo así muy modernamente, que alguien saliera del closet. Pero hoy la gente sale del closet y la gente le llama que es un valiente, y la gente le empieza a mandar correos y lo felicita. Mire dónde andamos de torcidos. Antes, despierta esta mañana, antes la gente decía que valiente era el que tenía muchas mujeres. Tampoco eso es correcto. Pero ahora el que sale del closet es un valiente. Hay que apoyarlo, hay que felicitarlo, hay que mandarle, no sé, unas flores. Si no regresas a la palabra, no te vas a dar cuenta que la Biblia dice que ni los que se echan con varón heredarán el reino de los cielos. Está fuerte la palabra, ¿verdad? Pero escuche, así de fuerte está lo que nos hemos desviado. Así de lejos andamos de Dios, tan perdidos así.
me llama mucho la atención. Escuche, Sodoma y Gomorra. Dice que Lot ofreció a sus hijas y sus hijas eran vírgenes, pero aquellos dijeron: no, no queremos a las hijas, queremos a los hombres que llegaron a tu casa. Si tú no regresas a la Biblia, no vas a poder darte cuenta de dónde tú pudiste salir y dónde pudiste caerte. Voy a ir rápido y terminar, se me va el tiempo. Pero ¿qué sucede cuando tú lees la Biblia? Un cuarto del día leyeron la ley, pero en el cuarto del día, cuando tú lees la ley, cuando tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que andamos perdidos, te vas a dar cuenta que lo que vivimos no está en la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que muchos principios de la palabra de Dios los dejamos de lado. Mis amados hermanos, lo que trajo luz a la vida de Lutero fue la revelación de la palabra. Lo que va a traer luz a tu vida, lo que va a traer luz a tu matrimonio, lo que va a traer luz a tu familia, es que te regreses a leer la Biblia y a escudriñar lo que la Biblia dice. Mira lo que sucede cuando tú lees la palabra. Por un cuarto del día leyeron la ley, pero a continuación dice que por un cuarto del día confesaron sus pecados. Tú nunca sabrás que hay pecado en tu vida si no te acercas a la Biblia, a la palabra de Dios. Nunca sabrás que estás haciendo mal o que estás haciendo bien si no te acercas a la palabra de Dios. Cuando tú te acerques a la luz de Dios, escucha, nadie se va a ver que está sucio si no se acerca a la luz. Pero cuando tú te acercas a la luz, te vas a dar cuenta que tienes manchas. Te vas a dar cuenta que tienes pecado. ¿Y qué hacer cuando la palabra nos alumbra y cuando nos damos cuenta que tenemos manchas y que tenemos pecados? Dice que ellos por un cuarto del día confesaron sus pecados. Qué interesante, escuche esto, qué interesante. Porque hay gente que ahora piensa que ya no peca. Ya nada es malo. Dile al que está junto de ti: no te creas que nada es malo. No te creas que nada es malo. Siempre cuando hablo de este tema y en esta parte, me gusta decir dos cosas. Primera, que la línea gris, que la línea que divide lo santo de lo profano, parece que ya no la brincamos y que nadie la mira. Pero también agrego algo más que siempre digo cuando toco esta parte en este tema. Dios al pecado, escuche, le sigue llamando pecado. Dios no ha cambiado. La palabra es la misma. Nosotros somos los que hemos adaptado los conceptos y hemos acomodado para que la sociedad no se ofenda, pero Dios al pecado le sigue llamando pecado, y Dios sigue condenando las cosas que Él condenó desde el principio. No lo condeno yo, Dios en su palabra condena, y Dios condena las cosas que Él dijo que no eran agradables para Él, y punto, porque nuestro Dios es un Dios que es santo. Nunca vas a confesar tus pecados si no te acercas a la palabra, si no te acercas a la luz. Cuando tú te acerques a la luz y cuando tú te acerques a la palabra, te vas a dar cuenta de tu condición y vas a confesar tu pecado. Me llamó la atención algunas pláticas. Lo dijo el doctor Botesi, lo dijo el apóstol David Corral. Yo no lo había dicho, pero lo tenía aquí en el corazón. Y ahora sí, armado de valor, cuando dos instituciones lo dijeron, ahora sí yo también digo que hay gente que no es ni cristiana. Después de debatir por muchas cosas, el punto al que llegas es: se me hace que no son ni convertidos. Por aquello de las dudas, dice el hermano Efraín Avelar, por aquello de que caras vemos y corazones no sabemos, volteate con el que está a tu lado y pregúntale: ¿tú ya eres convertido o qué onda contigo?
Mire, hermano, hay tantas cosas que usted ve en la vida, pero la gente no va a confesar su pecado si no se acerca a la luz, si no se da cuenta. Es increíble. Déjeme cerrar el punto 2 de confesar tu pecado. Pero hay gente que viene a la iglesia pensando que le hace un favor a Dios, que le hace un favor a la iglesia. Hay gente que es así. Yo voy a ir a la iglesia, no sé que los hermanos se vayan a agüitar si no voy. Señores, si estamos aquí es porque necesitamos de Dios. Y si estamos aquí es porque, escuche usted, usted y yo necesitamos de Dios. Tenemos que conocer la verdad de Dios, que la Biblia dice que todos somos pecadores y que ocupamos el perdón de Dios. Pero hemos rebajado el pecado hasta en términos y conceptos y en actitudes que ahora la gente, yo recuerdo hace años atrás, ¿cómo no recordar esos tiempos? Miren, no tiene que ser así, la teología no debe ser así, pero mire hasta dónde llegábamos nosotros hace años. La gente decía, el que se arrepentía, el que pedía perdón de sus pecados, la gente tenía este concepto. No tiene que ser literalmente así, pero era tan marcado que la gente decía, si no llora es que no está arrepentido. Aceptó a Cristo fulano, decían, se convirtió, y la gente preguntaba, ¿y lloró en el altar? No lloró, no, entonces se me hace que no está muy convertido. Porque era tan dramático, era tan de golpe el confesar tu pecado, que sentías vergüenza, que sentías arrepentimiento, que se te salían las lágrimas, que le gritabas al Señor y le decías, perdóname, cambia mi vida. Pero usted ve la gente que hoy pasa a recibir a Cristo, no abren su boca, no quieren hablar, no dicen nada. A veces hasta nosotros tenemos que decirle al que está con él, ayúdele, repita usted, como si el perdón del otro dependiera de lo que tú repitas. ¿Por qué no confesamos nuestros pecados? Porque no has leído la ley, no has leído la Biblia, no te has dado cuenta que estamos en pecado, no te has dado cuenta que estamos extraviados, no te has dado cuenta que nos hemos desviado del camino de Dios. Tercero, que esto está más poderoso. Esta es la realidad cuando tomamos nosotros temas de la reforma. Dice que la otra cuarta parte del día, ¿qué hicieron? Usted no estaba aquí cuando le dije, hicieron 3 cosas. Leyeron la ley, confesaron sus pecados, y la tercera cosa es que adoraron. Ojalá que usted esté escribiendo y lo ponga en ese orden. Hay que conocer la verdad de Dios, hay que confesar nuestros pecados y después adorar. Muy rápido y contundente. El problema es que hoy en día tenemos gente adorando, pero gente que está en pecado. Dice el hermano David Ormachea, este es de él por aquello de que no robarás. Este es del hermano David Ormachea. Dice que los templos y las congregaciones es el único lugar donde adoran juntos dos que están peleados. Se lo voy a decir otra vez, parece que estuvo un poquito rápido. Déjenme hacerlo de nosotros. El templo de Manuel es un lugar donde adoran juntos dos que están peleados. Tranquilo que yo ya voy terminando. Usted ya sabe que cuando esto se pone así tenso es porque es aguantar tantito que ya voy a terminar. Primero se conoce la verdad de Dios, se confiesan los pecados y después se adora. ¿Qué no ha leído usted que la Biblia dice que levantemos manos santas, sin iras ni contiendas? Nuestro Dios es espíritu, nuestro Dios es santo, y Él no recibe y no acepta ninguna adoración que no va en ese sentido de pureza, en ese sentido de santidad.
Hasta ahí nos hemos perdido. Es fácil gritar, es fácil llorar, es fácil caerte, es fácil cantar sin estar reconciliado con tu hermano. Aunque no te he mencionado mucho a Lutero y aunque no te he mencionado mucho a Reforma, pero lo que yo te estoy hablando es acerca de provocar un cambio en nuestra vida y de traer una reforma a la vida de la iglesia. Es increíble. No se espante, pero no solo adoran, no solo cantan. Algunos participan de la cena, de la Santa Cena, sin haberse reconciliado. Soy pastor de iglesia, no le estoy hablando al tanteo, conozco mis ovejas. Martín Lutero, cuando expresó las tesis y cuando habló, no hablaba al tanteo, porque él conocía el sistema al cual estaba atacando con las tesis. Primero se lee la ley, se conoce a Dios, se confiesan los pecados y después se adora. Quiero que esté junto de ti para terminar. Por última vez, moléstalo y dile: ¿tú adoras con manos santas? Escúchese un momento, yo ministraba y orábamos y adorábamos. No se preocupe que estoy terminando, al final solo quiero hacer una oración. Pero mire lo que dice el salmista: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? ¿Quién subirá? Hace dos preguntas. Al monte de Jehová. ¿Se acuerda lo que ministrábamos hace un momento? ¿Y quién estará en el lugar santo? Entonces dice: el limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Sospecho que basado en ese texto, muchos de nosotros no entraríamos al lugar santo. ¿Qué tengo que hacer entonces para adorar? Primero, conocer a Dios, confesar mi pecado, y después puedo levantar mis manos y adorar a Dios. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde? Bendito sea el Señor. Diga conmigo: esto tiene que cambiar. Vamos, échele ganas y dígalo más fuerte: yo tengo que cambiar. Dígalo otra vez: yo tengo que cambiar. Hay un día en el que nos desviamos. Hay un día en el que anidamos cosas negativas, cosas engañosas en nuestro corazón. Pero también hay un día en que tenemos que volver en sí. Como el pródigo, un día volvió en sí. Escúcheme, déjeme compartirle algo más y después solamente hago una oración. Usted me ha oído hablar, en otras expresiones hablo de la iglesia, yo hablo de mi casa. Soy el menor de 11 hermanos. Crecí en mi niñez como algunos de ustedes, pero tuve un problema muy serio porque yo decía que mi mamá a mí no me quería, que ella prefería a mi hermana. Yo tengo una hermana 2 años mayor que yo. Algunos la conocen porque tiene años trabajando en la pastelería El Merengue. Bueno, ella es mi hermana. Si no la conocía, ya sabe quién es. Si mi mamá para todos lados cargaba con ella, y yo crecí con eso en el corazón. Así vine al Señor. Pero déjeme decirle algo más, que usted está interesado en la plática. Ya vi que se interesó en la plática. Un buen día mi mamá, no sé si fue buen día, pero creo que fue un día mejor.
Quítele lo de bueno. La hice enojar tanto que mi mamá me quería ahorcar y no estaba jugando, era en serio. Ahora yo solo platico así porque el Señor ya me hizo libre. Pero crecí por años al punto de que yo llegué a decir que yo tenía papá, pero no tenía mamá. Mi papá ya murió, ahora tengo a mi mamá todavía. Los que me conocen de la casa saben que ahora no tengo ningún problema. Yo cuido a mi mamá, yo estoy al pendiente de ella. Ayer estuve ahí comiendo con ella y estuvimos ahí platicando. Los días sábados trato de ir a verla. Pero un día, mientras yo adoraba en la iglesia, templo de madera, yo ya era cristiano. Sospecho que alguien se va a ver en ese espejo. Según yo ya era cristiano, según yo ya venía a la iglesia, según yo ya levantaba las manos y adoraba a Dios. Pero un día, mientras yo adoraba, el Señor me habló y me dijo: ¿a quién engañas? ¿Por qué levantas tus manos y adoras si no puedes ver a tu madre? Dicen en mi pueblo, permítame la expresión, aquel día hice de tripas corazón y dije: Señor, tengo que perdonar a mi mamá y tengo que verla como lo que es, como mi madre. Así de que de ese día yo me determiné a cambiar y me determiné a amar a mi madre y me determiné a cuidarla y me determiné a honrarla como la Biblia dice. Por eso usted vio que cuando yo le dije que me quiso ahorcar, yo me reí. No piense que estoy bromeando, es en serio. Y si no me le suelto, probablemente no le estuviera platicando ahorita lo que le estoy platicando. Pero el Señor sanó mi corazón. Entendí en la palabra que el texto dice que honres a tu padre y a tu madre. Pedí perdón a Dios y ahora puedo adorar al Señor tan libremente, sabiendo que amo a la persona, que amo a mi madre, que la honro, que la cuido, porque el Señor habló a mi corazón. Cierre sus ojos y solo hago una oración y cerramos el tiempo.